Alojamiento gratis a cambio de cuidar perros divinos como este. ¿Qué podría salir mal? Hace poco me preguntaron si seguía recomendando hacer house sitting porque hacía bastante que no subía un video sobre este tema acá en YouTube. Aunque si me seguís en Instagram sabrás que sí. Sigo haciendo house sitting, lo sigo recomendando, pero todo en esta vida tiene su lado oscuro, así que me parecía interesante hacer un video hablando de las ventajas y las desventajas, sobre todo de algunas desventajas de las cuales nos dimos cuenta hace poco a partir de algunas experiencias que hemos tenido. Así que voy a hablar de los pros y los contras de hacer house sitting. Para mí las ventajas ganan, por eso sigo haciendo house sitting y lo seguiré haciendo. ¿Qué pasa? Come. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, gordo? ¿Qué querés? No tengo más nada. La ventaja más obvia por la cual todos empezamos en este camino es no pagar alojamiento. El alojamiento es lo más caro en un viaje. Hay países más caros, países más baratos, pero el grueso siempre, lo más caro es el alojamiento. Para nosotros hubiese sido imposible pasar meses en Inglaterra, en Suiza o en Alemania si no hubiese sido por house sitting. Si este es el primer video que ves de este canal sobre house sitting, tengo una lista de reproducción con varios videos donde hablo de cuál es la plataforma que usamos, los planes que hay, cuál elegimos, cuento algunas experiencias en diferentes lugares. Para los que recién se enteran de que existe esto, también cuento qué es, cómo funciona, consejos para armar el perfil y conseguir tu primer house sitting. Te dejo la lista de reproducción en la descripción para que la veas después. Pero de manera resumida, en esta plataforma haces un pago anual y durante ese año puedes hacer todos los house sitting que quieras. O sea, no es gratis, pero casi. La siguiente ventaja es que además de tener alojamiento gratis, vas a tener la compañía de un amigo peludo o más de uno. En nuestro caso, el máximo que hemos cuidado en un mismo lugar fue de 2 perros y un gato, y a nosotros nos cambió la vida realmente tener compañía de animalitos. Antes de empezar a hacer house sitting, nosotros ya llevábamos varios años viajando y fue un cambio de 180 grados tener la compañía de un animalito. Ahora, cuando no estamos haciendo house sitting, es muy raro no tener la compañía de un perrito o de un gatito y lo extrañamos mucho. También en nuestro caso, que trabajamos online y pasamos la mayor parte del tiempo, sobre todo durante la semana, en la casa, esto marcó una gran diferencia. Así que si te gustan los animales, seguro que también lo vas a disfrutar. El siguiente punto a favor es vivir como un local desde diferentes puntos de vista. Vamos a empezar hablando del barrio, que la mayoría de las veces puede haber excepciones, pero no están ubicados en lugares turísticos como si están los alojamientos que uno puede encontrar en Booking o Airbnb, que están en lugares que están destinados más que nada a turistas. Entonces, al estar en estos lugares te permite descubrir cómo son los negocios, las cafeterías, los lugares a donde van las personas locales, que no están hechos para atraer turistas, sino para atraer a las personas que viven ahí. Y de esta manera descubrís lugares a los que no hubiese llegado si estás haciendo turismo tradicional. Además del barrio, la casa en sí misma, que son lugares pensados para ser un hogar, donde están habitados usualmente por persona, por una familia, por quien sea, pero son lugares que son un hogar, no como los departamentos que uno puede alquilar en Airbnb, que también están destinados y pensados desde un primer momento para turistas. Y acá la diferencia se nota tanto como en la calidad del lugar, como en lo completo que está, por ejemplo, una cocina, que a veces en Airbnb tenés pocas cosas. Y esto puede sonar exagerado, pero en estadías largas, como es nuestro caso que vivimos viajando, esto hace una gran diferencia porque realmente te sentís que estás en un hogar, aunque es tuyo solo momentáneamente. Y la siguiente ventaja, que está relacionada a la anterior, pero va un paso más allá, es la inmersión cultural y el intercambio cultural. Primero, porque al estar en un barrio de verdad común y corriente, aprendes cosas que tienen que ver con la cultura del lugar, desde cosas cotidianas como por ejemplo cómo separar la basura para el reciclaje, hasta intercambio con los vecinos. Esto no siempre nos ha pasado, pero sobre todo en los house sittings más largos sí nos ha pasado de que hemos entablado vínculos con los vecinos o con amigos de los dueños que nos han invitado a cenar, hemos compartido algún almuerzo o algún paseo, y ese intercambio es más difícil que se dé cuando estás haciendo turismo tradicional, que no pasa siempre tampoco, depende mucho del lugar. Tengo algunas experiencias en el primer house sitting que hicimos en Suiza. Tengo un video donde cuento un poco más sobre este lugar, que hasta ahora fue el house sitting más largo que hicimos, entonces también tuvo varias particularidades. Te lo dejo en la descripción para que lo veas después. En otras ocasiones no son vínculos tan estrechos que te invitan a comer y este tipo de cosas, pero sobre todo cuando nos ha tocado cuidar perros, hemos sentido que es más fácil entablar vínculos con otras personas
cuando tenés un perro, cuando estás paseando un perro y hay otras personas también en el parque o en áreas destinadas más que nada a mascotas. Es más fácil que las personas te hablen cuando les decís que no sos del lugar, que estás cuidando la casa, al perrito. Generalmente son curiosas, te empiezan a preguntar. También en los house sittings más largos empezás a cruzar a la misma gente, te saludás. Básicamente, si estás cuidando un perro, es más demandante que un gato, pero tiene este plus de que te permite conectar más fácilmente con el lugar y con otras personas. Aunque creo que esto también depende del lugar. Cuando es una ciudad más chica, en ciudades grandes como por ejemplo en Londres, que también cuidamos un perro, no tuvimos tanto estas experiencias de conocer gente. Y además del barrio, con los vecinos, con los mismos dueños, sobre todo cuando nos han pedido que vayamos un día antes o 2 días antes de que ellos se vayan. Esos días que compartimos en la casa con ellos, más allá de que nos muestren la rutina del perro, que nos muestren el barrio, generalmente también compartimos alguna comida donde hablamos de nosotros, de nuestro estilo de viajes, ellos de su estilo de vida, de dónde van a viajar. Generalmente son personas muy curiosas también que les gusta viajar, conocer gente de otros lugares. Entonces se da este intercambio de hablar nosotros de nuestro país, de nuestra cultura. Ellos nos cuentan cosas de su lugar. Muchas veces también son extranjeros. Por ejemplo, en Suiza, los 2 house sittings que hicimos, uno era de una pareja que eran de Inglaterra y otro de Sudáfrica. Entonces se da este intercambio de, cómo es el país donde estamos, en ese caso, hablar sobre Suiza, de nosotros, de nuestro país, hablar de Argentina, de su país de origen y hacer comparaciones y hablar de las experiencias que cada uno tiene desde distintos marcos, cada uno desde su nacionalidad, su experiencia, sus viajes. A mí esto me resulta muy interesante y lo empezamos a vivir haciendo house sitting. Antes no habíamos tenido este intercambio tan auténtico. La siguiente ventaja es descubrir nuevos lugares. Siempre que estés abierto a esto, hemos descubierto lugares gracias a house sitting que antes ni siquiera sabíamos que existían. Es el caso de Ulm en Alemania. Tengo un video, te lo dejo en la descripción. De Brig en Suiza también. Estos son solo 2 ejemplos que te comento porque tengo videos para que veas estos lugares, pero hay muchos más. Cuando empezamos a hacer house sitting teníamos la idea de hacerlo en ciudades. De hecho, empezamos en Londres, en ciudades grandes, ciudades turísticas, y después empezamos a abrir nuestro panorama y a buscar un poco más allá y descubrimos lugares increíbles y que no son turísticos. Muchas veces sí son turísticos dentro del país, que hay un turismo nacional, pero para extranjeros, para viajeros que venimos de afuera, creo que es muy difícil descubrir esos lugares de otra manera. Y lo bueno también es que se puede alternar. Nosotros hemos estado un mes en Londres y después otros meses recorriendo pueblos y ciudades más chiquitas, así que también te da esta flexibilidad de que puedes elegir, pero mi sugerencia, y creo que tiene su encanto esta parte de salirte un poco de los lugares típicos turísticos tradicionales. Y la siguiente ventaja es practicar inglés, o en mi caso me obligó a tener que mejorar mi inglés. Una parte que todavía sufro un poco, pero gracias a house sitting me vi obligada a buscar herramientas, cosas que me permitan comunicarme de mejor manera, a mejorar mi fluidez, a entender diferentes acentos. Todavía estoy en proceso, pero mejoré un montón desde el primer house sitting. Y esto ya lo he dicho en otros videos, pero recomiendo mucho estas plataformas online como Cambly, es la que más he usado, que te permite practicar, tener prácticas de conversación con tutores nativos. Incluso puedes elegir diferentes acentos, puedes ir cambiando de profes. Es una plataforma muy flexible y a mí me sirvió un montón. Al principio hice un intensivo de casi todos los días y ahora ya lo hago más espaciado como para seguir practicando, pero me encanta esta plataforma. Te voy a dejar un enlace en la descripción desde el cual podés usar 10 minutos gratis para probarla, ver cómo te sentís, si te gusta la plataforma, y en el caso de que te guste tanto como a mí, después sí podés elegir un plan que son bastante flexibles, podés elegir adaptarlo a tus necesidades. Tengo un video donde cuento más mi experiencia, mi proceso aprendiendo inglés y las situaciones vergonzosas que he pasado por no hablarlo bien. Te lo dejo en la descripción para que lo veas después. Ahora pasamos a los contras, que en realidad hay uno que es el más grave, el que puede generar más inconvenientes. El resto, depende cómo se los mire, pueden ser considerados desventajas o no. Pero para hacer este análisis voy a hacer esta comparación con un alojamiento tradicional.
tradicional. Desde ese punto de vista voy a hablar de las desventajas. La desventaja número 1 es que tenés que tener cierta flexibilidad. No es como ir a reservar en un hotel, que vos elegís la fecha que entrás, la fecha que salís y listo, sino que puede ser que no encuentres justo para esa fecha exacta que querés. O también lo mismo con la entrada. En un hotel sabes a qué hora podés entrar, tenés el horario del check-in. En el caso del house sitting es algo que se acuerda con los dueños. La mayoría son flexibles siempre que pueden, pero depende de cuándo tengan ellos que dejar su casa para irse de viaje. Entonces tenés que tener cierta flexibilidad tanto con las fechas como con el horario de llegada. Tampoco es un hotel en el sentido de que cuando alquilás un alojamiento uno espera que esté impecable, que esté todo limpio para cuando llegan los huéspedes. Y en house sitting, la mayoría de las veces, la gran mayoría, las casas las dejan impecables, pero sí hemos tenido algunas experiencias excepcionales donde no estaban tan limpias. Y esto en un alojamiento tradicional, uno espera que todo esté limpio y en el caso de que no, puede ir y quejarse. Y en house sitting esto te genera como un poco de incertidumbre, que nunca sabes exactamente cómo va a ser el lugar, pero lo mismo aclaro que han sido experiencias muy excepcionales y tampoco ha sido para tanto. Pero me parece que está bueno comentarlo, algo para tener en cuenta. La desventaja número 2, que también tiene que ver con la flexibilidad, pero en este caso flexibilidad en tu rutina. Lo que nos pasa a nosotros, acá voy a hablar desde mi experiencia, va a depender de tu estilo de vida, pero en nuestro caso que trabajamos online, de lunes a viernes tenemos nuestra rutina bastante organizada y las veces que tenemos que llegar a una casa nueva, que coordinamos con los dueños el día que vamos a llegar, la hora. Cuando esto pasa durante la semana y compartimos un día o 2 días donde nos van a estar mostrando el lugar, ahí se nos complica un poco porque tenemos que modificar nuestra rutina de trabajo para esos días estar disponibles cuando nos quieran ir a mostrar el centro, presentar a los vecinos, cuando salimos con ellos a pasear al perro. Pero lo bueno de esto es que uno lo sabe por adelantado, entonces se puede adaptar. En el caso de que alguien tenga una rutina laboral que no sea flexible, quizás le conviene buscar un lugar que sea para entrar en fin de semana. La siguiente desventaja, de nuevo comparada con un alojamiento tradicional, porque depende cómo se lo mire, podría ser una ventaja, pero comparado con un hotel o un alojamiento que uno alquila como turista, acá tenés responsabilidades que cumplir. Las responsabilidades varían en cada caso, pero cosas básicas que hay que tener en cuenta es el horario máximo en que puedes dejar solo, ya sea al perro o al gato o al animalito que sea que estés cuidando. Los dueños generalmente te avisan cuál es el horario máximo, entonces no es que tenés todo el tiempo disponible para salir a pasear. También los horarios de las comidas, que algunas veces son estrictos y otras veces los mismos dueños te dicen que no es tan estricto, que lo puedes adaptar a tu rutina. Lo mismo con los paseos. Puede ser que te pidan que lleves al perro a la peluquería, que le tengas que llevar al veterinario, más cosas que tienen que ver con la casa. Puede ser que te pidan recibir algún paquete, que le abras al jardinero. Puede pasar que se rompa algo, que haya imprevistos y bueno, sos el responsable de ese lugar. Son responsabilidades y tiempo que tenés que dedicar que si estás en un alojamiento tradicional no tendrías. Pero por otro lado, esta es la diferencia de estar en un hogar de verdad. Por eso decía que todo depende de cómo se lo mire. Puede ser una ventaja o una desventaja, pero es algo para tener en cuenta si es la primera vez que vas a hacer house sitting. Y la última contra, para mí la más grave, el inconveniente más grande con el cual nos hemos encontrado es el momento de atravesar migración. Hay que ser muy cuidadosos con esto. Cuando empezamos a hacer house sitting no sabíamos muy bien cómo manejar esto, así que nos pusimos a investigar, a leer experiencias. Encontramos más que nada experiencias en inglés y me acuerdo de un caso de una persona que, esto fue en Estados Unidos, que iba a hacer house sitting. Cuando le preguntaron el motivo de ingreso al país, esta persona dijo explícitamente que iba a hacer house sitting y le dijeron que para eso necesitaba una visa de trabajo y le negaron la entrada. A partir de haber leído esto dijimos, bueno, nunca tenemos que decir que vamos a hacer house sitting. Si bien en la propia plataforma que usamos, que te la dejo en la descripción, aclaran que no es un trabajo remunerado, que es un intercambio que está pensado para viajeros, que es un intercambio cultural. En la plataforma lo dicen explícitamente, pero también dicen que saben que hay viajeros que tienen problemas al momento de atravesar los controles migratorios cuando van a otro país.
Por lo cual nosotros decidimos nunca decir que vamos a hacer house sitting y lo que hacemos es armarnos un itinerario turístico por un periodo corto de tiempo. Entonces hacemos las reservas de alojamiento por un periodo corto de unos días o una semana. Compramos una reserva de pasaje como para tener el comprobante de que vamos a salir del país. Buscamos de tener todos esos comprobantes y decimos que vamos a hacer turismo. No mencionamos nada de house sitting. Acá cada uno decide lo que hace. Este es el tema sobre el que más preguntas me han dejado en los otros videos, así que decidí compartir lo que hacemos nosotros. También hay que aclarar que esto es una contra para nosotros que vamos a hacer house sitting al extranjero, a otros países. Si alguien tiene residencia en Inglaterra, por ejemplo, y va a hacer house sitting dentro del país o en España o en el país que sea, no va a tener este problema. Para nosotros como extranjeros, que lo que buscamos es viajar a otros lugares, si tenemos este problema. Si alguien al otro lado de la pantalla ya está haciendo house sitting y tiene algunos consejos o algunos trucos para enfrentarse con estas desventajas, sobre todo con esta última en migraciones, o se ha encontrado con otras desventajas que yo no nombré o incluso quiere compartir experiencias, son bienvenidas en los comentarios. Y si te gustó el video, si te sirve la info, te voy a pedir que dejes tu like, que comentes, que compartas y todas estas cosas que me ayudan un montón y me permiten seguir compartiendo info viajera. Muchas gracias y te veo en el próximo video.